Mis queridas amigas, vamos con este mensaje especial de este Shabbat y para este Pesach 2022. Estamos muy contentos porque es un mensaje que llevamos nosotros elaborando durante meses. Los mensajes de las fiestas no se nos dan de un día para otro, sino que se nos dan meses por adelantado y los vamos retocando y los vamos actualizando conforme pasa el tiempo y los vamos perfeccionando hasta llegar al momento de la fiesta. Entonces es una satisfacción enorme poder entrar a sus hogares en este día tan solemne y poder portarles este mensaje para este Pesach. Vamos primero con lo práctico en este Pesach, que es cosas a tener en cuenta antes de celebrarlo. Y antes de entrar en el mensaje de hoy lo vamos a explicar. El mensaje de hoy es el rapto, la fuga, Pesach 2022. Y vamos a estar a continuación, pero primero vamos a dirimir aspectos a tener en cuenta antes de celebrar Pesach. Y el primero que hay que tener en cuenta es que este Pesach, esta fiesta, es la fiesta de una esperanza viva, y un único compromiso, porque hay quien se compromete en esta celebración para ir de aquí para allá, para ir de visita en visita, pero esta no es una fiesta para darse a otros y para visitar a otros, sino más bien para recibir, puesto que es una figura de lo que se dice en Apocalipsis 3:20, que es el espíritu de esta fiesta, que dice así. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esa es la cena de Pesach que nosotros estamos esperando año por año. Es una esperanza viva, física, porque nosotros le tenemos preparada la copa para el Mashiach, ya años preparándosela, ¿verdad? Pero material, no quiere decir un acto simbólico, sino material para que Él venga a visitarnos, porque conforme a su palabra dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Tiene que ser una esperanza viva, que lo estés esperando físicamente y que aún tu carne lo anhele. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese debe ser el espíritu de esta fiesta, un espíritu que no solamente es un entente, sino que es algo físico, una esperanza viva y un único compromiso, porque el compromiso es oírle llamar a la puerta, abrirle durante esta noche y esta madrugada y cenar con él y él con nosotros. Luego, otro componente a tener en cuenta en esta celebración es la vara que se menciona en Éxodo 12:11, que dice así, y la comeréis y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, que quiere decir bastón, vara, y lo comeréis apresuradamente, es la Pesach. Ahora, sin embargo, no es para comer apresuradamente, sino para comer tranquilamente y degustar el cordero que se ha dado por nosotros. Pero la vara sí sería un elemento a tener en cuenta en este Pesach, porque la vara nos hablaría de estar dispuestos, ¿verdad?, a salir en cualquier momento, a recibir al Mashiach, a abrirle la puerta y a irnos con él en este rapto que es la fuga con él. En Levítico 8:26 menciona algo también muy a tener en cuenta. En Levítico 8, verso 26, dice así, y del canastillo de los panes sin levadura, de los matzot, por eso es la fiesta de Hamatza,
de los panes sin levadura, a continuación de Pesaj. Dice, del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Yahweh, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Es decir, la torta, la matzá, el pan sin levadura, tenía que ponerse sobre la grosura y en la espaldilla derecha o en la pierna derecha del cordero, ¿verdad? Y eso nos habla también de salir prestos, de estar dispuestos a salir, poner esa torta sin levadura, no leudada, y colocarla en la pierna para que muestre también las ganas de salir corriendo inmediatamente a recibir a nuestro amado. En Levítico 7, 19 al 21, en Levítico también 7, 19 al 21, nos dice así, dice, y esto es algo muy a tener en cuenta porque esto no se ha explicado, esto sí es una primicia que les damos nosotros profetizando en el nombre de Yahshua HaMashiach en el día de hoy, que dice, y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de Shalom, el cual es de Yahweh, estando inmunda, aquella persona será cortada de su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere de la carne del sacrificio de Shalom, el cual es de Yahweh, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, la ofrenda podía tornarse inmunda por tocar lo inmundo. Dice, si la carne y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Ahora, esta carne, si la tocaba cosa inmunda, ya quedaba despurificada o impurificada, y el que la comía tenía que ser limpio, porque si no, era cortado de su pueblo. Dice, toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de Shalom, el cual es de Yahweh, estando inmunda también, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Ojo a esto, porque resulta que esto se cumple en la simbología del Cordero Mashiach, que digamos que también toca lo inmundo. ¿Cómo toca lo inmundo Mashiach? Sí. Dice en Marcos 14, 45, y cuando vino, hablando de Judas, el inmundo, el hijo de perdición, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó, ahí está, le tocó. La carne del sacrificio fue tocada por algo inmundo, que es el beso de Judas. Entonces le echaron mano y le prendieron. Entonces, claro que el cordero, la carne del cordero, fue tocada por algo inmundo, que es el beso de Judas. Ahora, una vez que el cordero Mashiach se ha tocado con inmundicia, el que va a comer la carne y la sangre del Mashiach debe ser limpio, porque si no es cortado de su pueblo. En Juan 15:3, nos dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo quedamos limpios? Por la palabra que Yahshua HaMashiach nos ha hablado. Esta es la limpieza, ¿verdad? Eso es quedar limpios.
pero debemos comer su sangre y beber comer su carne y beber su sangre como limpios, porque como a la carne del cordero le ha afectado lo inmundo, ha tenido acceso a lo inmundo, puesto que la mera aparición de Yahshua HaMashiach en este espacio-tiempo ya lo deja contaminado, y más con el beso de Judas, lo deja no contaminado, inmundo. Pues ahora quien coma su carne y beba su sangre debe ser limpio, porque si no queda excluido de su pueblo, conforme a la Torá. Entonces, la manera de quedar limpio es por la palabra de Yahshua HaMashiach. Eso es lo que limpia. Entonces, el Pesaj, la carne del cordero, debe ser comida por los limpios. Por los limpios. Repetimos. Porque si te consideras pecador, que aquí está la jugada, si te consideras pecador voluntario, si te consideras pecador, que lo mismo pecas voluntaria o involuntariamente, si te consideras ese tipo de pecador, tu propia boca te delata al tomar pan y vino en memoria del Mesías. Eres excluido del pueblo, porque la ofrenda de Shalom, la ofrenda del cordero, solo podía ser comida por limpios. Por eso dice que si alguno tomare de la cena de Pesaj indignamente, será cortado. Calza perfectamente con Levítico 7, 19, 21, que cuando la carne era tocado por algo inmundo, el que la comía no debía ser inmundo, porque si no era cortado de su pueblo. Debía ser purificado y limpio, ¿verdad? En este caso, en las palabras del Mashiach. Bueno, entonces ya entramos en el tema directamente, en el tema de hoy, que va a ser el tema del rapto, la fuga, Pesaj 2022. Hay quien habla de la lengua madre, pero la lengua madre veríamos que tiene múltiples carencias, falencias y trabas que nos dejarían vendidos a ser homínidos, a expresarnos con monosílabos y a que el lenguaje no alcanzara su propósito. Eso sería la lengua madre. Más bien nosotros tendríamos que hablar de un padre verbo. Entre un padre verbo o lengua madre, nosotros deberíamos elegir siempre el padre verbo, porque una lengua madre carente de verbo no son frases completas y no es una coherencia ni dialéctica ni escrita. Ahora, como se busca, y sobre todo desde la academia, lo de la lengua madre, pues lo que se busca es una Eva mitocondrial, tanto en la academia, en la lingüística, como también en la ciencia. Se da mucho la noticia de que se busca la Eva mitocondrial, ¿verdad? Que es la madre en común de la humanidad. Pues esa madre es Semiramis, Isis, Astarte, Istar o Venus, o también Talasa. Yo me quedé flipado cuando escuché la palabra talasocracia, porque los académicos muchas veces saben más que nosotros, y talasocracia sería la dictadura de aquella que está sobre muchas aguas, porque Talasa es aquella que está sobre las muchas aguas, que al final en el Apocalipsis se nos desvela que es la gran ramera. Esta es Talasa. Entonces, en Jeremías 7:18 veríamos lo que daría el tener esa predilección por la madre, por la Eva mitocondrial, que es Semiramis, Isa, Talasa, la reina del cielo, ¿verdad? Porque a esa reina del cielo se le amasan tortas, ¿verdad? A esa Talasa, a esa talasocracia, se le amasan tortas, según nos dice Jeremías 7:18. En Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña,
Los padres se encienden el fuego, participan de lo mismo, de esa búsqueda y predilección por la reina del cielo, y las mujeres lo que hacen es amasar la masa, amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, a Talasa, y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Entonces ese amasar tortas a la reina del cielo es meterse en una masa, en una psicología de las masas. Y es lo que están haciendo padres, hijos y mujeres en este momento, queriendo adherirse a esa Semiramis, a esa Talasa, a esa reina del cielo que domina sobre las muchas aguas. Entonces, la psicología de las masas es amasar tortas a la reina del cielo y prescindir del verbo. Entonces, cuando se prescinde del verbo, es un reclamo o llamada animal al apareamiento del macho alfa. Y esto nos habla de un retroceso en la evolución, en el que, tomando de esa lengua madre que viene de Talasa, de esa talasocracia que estamos viviendo en el día de hoy, pues tenemos a homínidos que involucionan hacia, por ejemplo, el acto profético de Cristiano Ronaldo cuando dijo ¡sí! Bueno, pues ese sí de Cristiano Ronaldo fue esa llamada al apareamiento animal, y ese apareamiento animal que es alejado del verbo, no tiene coherencia, es algo suelto, esporádico, sin semántica, porque antes de las sílabas encadenadas que sí tomaron o tomamos del verbo, llegaron los monosílabos, y a eso han involucionado estos homínidos que viven la talasocracia. Entonces, con actos como ese del sí de Cristiano Ronaldo, los adversarios de la humanidad se burlan así del talento físico, porque el talento físico queda a expensas de un monosílabo incoherente a manera homínida, a manera neandertal. También podemos reseñar la portada de LeBron James en su tiempo, en su momento, junto a la modelo, me parece que era Gisele Bündchen, en la portada de Sports Illustrated, en el que él salía gritando con un balón de una manera animal y la mujer salía pues preciosa. Y esto nos habla de que tomaron para sí todas las que quisieron, como se relata en Génesis 6:4, prescindiendo del verbo, de la coherencia, del armazón de la frase, se fueron a la frase suelta, a la incoherencia, a la carencia en todos los sentidos, de la carencia en la explicación. Y entonces tomaron para sí todas las que quisieron, y tomaron de la otra parte del contrato, que es un contrato de sangre, porque prescinden del verbo, que el verbo es el elemento más coherente de la frase, por eso el verbo es Mashiach, que es el elemento más coherente de la frase. Como prescinden del verbo, entonces se van a la parte del contrato de sangre que prescinde del verbo, que es vivir el primitivismo. Entonces viven el primitivismo y se vuelven orcos que se despiojan, esto es, que se promocionan y anuncian entre ellos, y que carroñean amor al dinero. Esto nos habla de carroñear amor al dinero, ese volver al primitivismo. Y además se aberran, porque esos científicos que se van por los derroteros de prescindir del verbo y de adherirse a lo homínido por vivir una talasocracia, pues hacen mención de antepasados homosexuales homínidos. Esos tienen ellos como padres, antepasados homosexuales homínidos. Entonces, si hay un postrer Adán, que es el Mashiach, también hay una Eva postrera, que no va a ser nunca Talasa, no va a ser la gran ramera, por supuesto. Talasa, la gran ramera, se mueve en el primitivismo y lo que crea es una escuela de primitivos, de neandertales, ¿verdad? Que se la pasan con monosílabos muy elaborados, muy explicativos, pero que no dejan de ser monosílabos incoherentes. Entonces,
hay una postrera Eva, que Eva en hebreo es Yahuwah, que es existencia, que es la pareja de Yahweh, ¿verdad? Entonces hay una amada postrera también, que es la amada del Mashiach, que tiene un contrato con el Mashiach de sangre no menstruosa. La que firma el contrato matrimonial con el Mashiach, la que está firmándolo, es una humanidad ya que ya no pierde sangre de menstruosa, ya no es ese tipo de humanidad primitiva que prescinde del verbo, que pierde sangre y que está debilitada por haberla derramado tanto, sino que se agarra a esa sangre que ya no tiene que perder la amada porque la perdió Mashiach por nosotros, ¿verdad? Se dio por nosotros en el madero. En Levítico 20, 18 y 18, 19 podemos ver esas figuras. Levítico 20, 18, que dice: cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre, por tanto ambos serán cortados de entre su pueblo, por unirse a una menstruosa, a una humanidad derramadora de sangre y a una humanidad adherida a prescindir del verbo y a vivir una talasocracia, a poner a la mujer gran ramera como gobernanta del mundo. Y también en Levítico 18, 19 dice así: en 18, 19 del libro de Vayikra, Levítico, dice: y no te acercarás a la mujer en la separación de su inmundicia para descubrir su desnudez, ¿verdad? No había que unirse a menstruosa para no contaminarse. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que había que esperar a que la mujer quedara limpia, a que la humanidad quedara limpia, para que el Mashiach pudiera tomar a la humanidad. Y se tenía que esperar 10 días, que esto está determinado en Levítico 15, verso 19, que dice que: y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la tarde. Entonces, debía de esperarse la mujer 7 días para ser purificada, y quien ha tomado, por lo tanto, proféticamente, quien ha tomado a la humanidad en estos 6.000 años anteriores, se ha contaminado y ha contaminado toda la tierra. Y todas las obras, además, que se han tocado en la tierra han quedado contaminadas por una unión con mujer menstruosa, con una humanidad menstruosa. Ha quedado contaminada todas las obras que se han hecho bajo el cielo, y formó parte de un abuso y una cárcel de contaminación. ¿Por qué? Porque ya era una Torá sin verbo. Una Torá sin verbo, la humanidad quedó prescindiendo del verbo, se juntó a menstruosa, se juntó a una talasocracia, se juntó a una lengua madre que no ofrecía coherencia, y entonces la Torá quedó sin verbo, quedó en un primitivismo incoherente y en un monosílabo homínido que representó, por ejemplo, Cristiano Ronaldo cuando dijo aquel sí. Y así ha sido cada doctrina en la historia de la humanidad, que los que han tenido la llave de las doctrinas ha sido el judaísmo, en una Torá que prescindió del verbo, que prescindió del Mashiach. Por eso fue un primitivismo incoherente y un monosílabo homínido lo que ha dado al mundo. Por ejemplo, ese monosílabo homínido, por ejemplo, fue sacar la doctrina de la predestinación, que ve la salvación como pretérita o como futura, cuando la salvación es salud presente, ¿verdad? Ellos en esa teología homínida decían de arrepentirse cada día, que si
ellos decían de arrepentirse cada día, desde el judaísmo y desde el cristianismo, pues eso hacía vivir un penoso sentimiento de culpa, como señaló Sigmund Freud en su momento, porque el remordimiento era constante y era necesario además para arrepentirse cada día, pecar cada día. Cuando la teshuvá, el verdadero arrepentimiento, es una vez en la vida, es un propósito de enmienda meditado en una conciencia clara, en una clarividencia. Entonces, antes del día 6, para el 7, no podía haber rapto, que es de lo que vamos a hablar hoy. No podía haber rapto porque la mujer humanidad estaba inmunda, estaba menstruando, estaba derramando sangre. Ahora es el tiempo, el rapto es una fuga, y la fuga, como fuga, raptar, el rapto es una fuga y como fuga debe ser acordada por los amantes. Un rapto no acordado sería parte de una relación caótica, homínida, inmunda, pegajosa, ¿verdad? Que es lo que ha dado el monosilábico judeo-cristianismo, monosilábico porque ha prescindido del verbo, el judeocristianismo, el islamismo, ¿verdad? Como por ejemplo derramando sangre menstruosa siempre en la humanidad, como por ejemplo con las cruzadas, con el colonialismo, con las guerras mundiales. Se quería un rapto, se quería una fuga, se quería una paz universal a cualquier precio, pero sin haber acordado la fuga de este sistema. Siendo así, el ladrón en la noche, que se refleja en 2 de Pedro 3:10 y 1 de Tesalonicenses 5:2, pueden ustedes verlo, que es muy recurrente esa escritura, ¿verdad? Y muy citada, de que vendrá como ladrón en la noche y que los cielos pasarán con gran estruendo y Mashiach vendrá como ladrón en la noche. Pero el homínido, el monosilábico que se quiso adelantar y quiso tomar a una humanidad todavía menstruosa, se quiso adelantar y hizo de ladrón antes del Mashiach y quiso el rapto antes de vivir el verbo, antes de vivir al Mashiach. Y entonces se fue para Juan 10:10, Yohanan 10:10, en Juan 10:10, que dice así, dice, el ladrón ese que vino antes, que quería venir antes de tiempo, antes de que la humanidad se quedara limpia, ¿verdad? Que transcurrieran esos 6.000 años para que la humanidad quedara limpia de su menstruación, ese homínido, ese inicuo, no lo quiso respetar y entonces se convirtió en ese ladrón que no viene sino para hurtar y matar y destruir, para contaminar la tierra, ¿verdad? Yo he venido, dice el Mashiach, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, queriéndose adelantar, pues se unieron en una menstruosidad, en una humanidad que estaba perdiendo sangre todavía porque no se habían cumplido los milenios de su purificación. Entonces, fue un intercambio de mujeres cada vez más claro en la humanidad, que se unían a menstruosa, a mujer no preparada, no limpia, a una mujer que tenían secuestrada, ¿verdad? Y entonces vivimos aún en nuestros días a esa mujer menstruosa todavía, que la están tomando menstruosa, una humanidad que están tomando menstruosa, que para que la escuchen cantar a esas mujeres, por ejemplo, le hacen necesario todavía mostrar el culo al aire, como es el caso de Karol G o J-Lo, o automagrearse al estilo de Paulina Rubio. ¿Qué favor le hubiera hecho a las mujeres la rubia, la dorada mexicana, si las hubiera animado a masturbarse antes de hacer vida con esos homínidos primitivos que las tomaban sin respetar la menstruosidad de la humanidad? Bien, entonces la fuga debe ser acordada, como hemos dicho,
y deben coincidir los amantes en percibir un entorno hostil y restrictivo, porque siendo que perciban un entorno hostil y restrictivo es que los amantes van a querer huir. Si no se aprecian o no se disciernen restricciones, los que pretenden hacer vida juntos nunca saldrán del lugar de mala muerte en que viven. Si están felices en un mundo de mentiras e injusticias, morirán con ese mundo, ¿verdad? Porque solo el vino nuevo rompe los odres viejos, y por eso estos cielos pasarán con estruendo. Viene un mundo nuevo en el que se van a quedar en descomposición esos odres viejos. Por lo tanto, ¿se ha acordado la fuga? Ya, claro que se ha acordado. Lo que sigue es la dote. Esa fuga ya se ha acordado y lo que sigue a continuación es la dote. Si el esposo ofrece una dote completa a la familia de su esposa, la relación se consolida. ¿Verdad? Si el esposo le da a la familia de la esposa una buena dote, la relación entre los dos se consolida. Se sienten, por lo tanto, compensados, la familia de la esposa, dícese los seres humanos, compensados por haber cedido a una mujer de su sistema. Entonces, la dote es la liberación del mundo, no su destrucción, porque entonces no habría dote. Si el mundo se destruye totalmente, no habría dote del Mashiach a la familia humana, y la relación sería un motivo siempre de discordia, ¿verdad? Por eso se habla de un purificador de los cielos, en el Padre Nuestro, en Lucas 11, 1 al 4. Entonces, claro que debía acordarse la fuga, el rapto, era algo que debía acordarse, tanto por parte del amado como por parte de la amada, debía acordarse entre ellos, ¿verdad? Entonces tenemos a mi encuentro con Mashiach, el esposo. Yo me encontré con mi Mashiach a la altura de 2004, un encuentro personal. Él vino a acordar la fuga conmigo. Si no me creen lo que les estoy profetizando, tengan cuidado con lo que sí creen, porque van a tener que dar cuentas de ello. Yo viví el aparecimiento físico, el aparecer de mi Mashiach en mi medio, en mi casa, en mi hogar, y tuve un encuentro con él para acordar la fuga, para acordar el rapto. La fuga había de ser acordada. Él llevaba ropas de luto negras por su padre y me pidió la mano a mí como humanidad. Por eso ahí se cumplió que si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre, ¿verdad? Y ahí fue cuando habló el que quería impedir esa relación, que fue el inicuo. Entonces se cumple aquella escritura de: entonces se manifestará aquel inicuo, aquel homínido que prescinde del verbo, rastrero e incoherente, ¿verdad? Inicuo, como por ejemplo tenemos aquí a Emil Durkheim, que se expresó en estos términos cuando vio que la fuga se iba a acordar o se estaba acordando luego después de él, a la altura de 2004. Él les profetizó para que eso no se pudiera acordar, que el Mashiach no hiciera acto de presencia y que yo no pudiera acordar en nombre de la humanidad la fuga, el rapto con mi Mashiach. Dice así en la página 141 del suicidio de Emil Durkheim, y por eso digo que tengan cuidado con lo que creen y si no le creen al profeta, porque al profeta sí se le da que exhiba públicamente a todas estas gobernancias de las tinieblas que se expresaban en estos términos. Dice Emil Durkheim, dice: si no es encadenando artificialmente los espíritus, ¿cómo se les hará perder el gusto por la independencia? No querían la independencia, querían una humanidad que siguiera perdiendo sangre, que siguiera perdiendo vitalidad, sangre, vigor, ¿verdad? Entonces esto es lo que querían.
querían perpetuar lo homínido, ¿verdad? Dice, si no es encadenando artificialmente los espíritus, ¿cómo se les hará perder el gusto por la independencia? Y aquí están exhibidos esos poderes de las tinieblas en el día de hoy para el acabot de mi Mashiach. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 2, 8 a 11, ya sabemos que estas palabras de Emil Durkheim estaban profetizadas en la Biblia porque aquel inicuo tenía que darse a conocer, ¿verdad? Y se ha dado a conocer definitivamente durante este tiempo final con los episodios relacionados al coronavirus y todo esto que se está viviendo, lo cual ha destapado toda la idolatría y todo el sistema inicuo. Y en 2 de Tesalonicenses 2:8 al 11 ya se nos profetizó de esta manera, que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel Emil Durkheim, aquel diseño social para que el inicuo fuera algo globalizado y siguiera tomando a mujer menstruosa, carente, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ya lo está haciendo, y destruirá con el resplandor de su llegada. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, ahora medios de comunicación al día de hoy, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Eso es ya historia. Entonces yo estoy mostrando los cadáveres de mis enemigos anti-Mashiach y entonces mi encuentro y mi acuerdo de la fuga con mi Mashiach, en ese encuentro, en esa proyectada fuga, echamos abajo el pensamiento chamánico, mágico, homínido ancestral, ¿verdad?, del cual nos advirtió el profeta Max Weber que debíamos dejar, ese pensamiento mágico que iba a llevar a toda esta serie de perversiones como ese diseño social de Durkheim. Ahora vamos a probar lo específico a ver si coincide con lo general. Vamos a hablar de Melanie y yo, de mi esposa y yo. Estamos casados conforme a Torá, una unión no ceremonial, sino casados conforme a Torá y por la Torá. Prescindimos de las Ceres, que es también reina del cielo, que también es Talasa, esa Ceres, ¿verdad? Y esa Celona, Ceres. Prescindimos de la ceresmonia y toda convención social y nos casamos conforme a Kol Torah, a voz de la Torah, conforme a cultura, Kol Torah. Entonces, por un lado, los evangélicos, familia mía, no creían que Melanie existiera o que fuera capaz de amarme sin conocerme y tampoco, sin conocernos físicamente, y tampoco los mesiánicos donde Melanie estaba creyeron que yo existiera y que yo fuera capaz también de amarla sin haberla conocido in situ, salvo por los chats. Pero se equivocaban y vencimos a las suspicacias, el escepticismo y por último las mentiras que fueron sacando para que no pudiéramos salir del sistema. Por ejemplo, mentiras como que yo era casado, le dijeron en su congregación mesiánica. Y también vencimos consejos familiares racistas y prejuiciados como por ejemplo que las negras huelen mal o en su caso que los blancos no se lavan. Todo eso lo vencimos y con cosas nuevas, venciendo cosas que no se habían vencido antes, se crea una sociedad que no se había tenido antes y se rompen moldes que nos hacen vivir en un nuevo paradigma, ¿verdad? Una vez la humanidad ha dejado de ser menstruosa y podemos fugarnos con nuestro Mashiach. Ya el rapto se puede efectuar. Entonces, con esas premisas ya buscamos residencia, mi mujer y yo. Las casas familiares, por supuesto que nos aman, pero no nos aprecian el mensaje que somos porque hemos vencido demasiadas cosas que ellos no tienen la fuerza para vencer, ¿verdad?
y esto que ellos no tienen la fuerza para vencer son instituciones del mundo, de talasocracia, con Talasa gobernándoles. Hemos vencido a esas instituciones del mundo, a esa Talasa que estaba gobernando el mundo, y esas instituciones del mundo a nosotros o bien nos desahuciaron o no nos vieron futuro, ¿verdad? Y nuestro propio entorno familiar nos subestimó también a un grado de burla, pero nosotros les enseñamos a pensar y discernir a nuestro propio entorno, y si alguna conciencia de bien albergan es porque les hemos ministrado la presencia divina durante toda la vida. Entonces, vivimos esa hostilidad y restricción tanto en las casas de América como en las de Europa antes de consolidarnos en cumplir nuestros votos. Entonces, como el sistema capta que hemos vencido todos los diques que nos han puesto, como el sistema capta nuestra fuerza interior y acepta que algo social, que es nuestra unión, amenaza al sistema, pues no pueden aceptar nuestra vida, no nos pueden ver de una manera identificativa y mucho menos oír, ¿verdad? Entonces nuestras familias oyen pero no comprenden, y eso da lugar a que nuestra lengua, ya con el verbo, no es una lengua madre, sino una lengua que toma del padre verbo, ya la lengua separada de su familia, esto lo estudian los filólogos y los lingüistas, una lengua separada de su familia, que esto quiere decir los enemigos del hombre serán los de su propia casa, una lengua separada o apartada verbal y espiritualmente, casa y lengua diferenciada en 6.000 años, esto lo dicen los lingüistas y los filólogos, en 6.000 años, que representan esos 6.000 años de pecado, de menstruosidad, pero también de apartarse, de irnos apartando del pecado, con una diferencia de 6.000 años ya la lengua se vuelve una lengua absolutamente nueva. ¿Por qué? Porque hemos tomado del Padre Verbo y nos hemos alejado de la madre lengua. Entonces ya la lengua es absolutamente nueva, por eso mucha gente ya no puede oírnos, ni entendernos, ni saber de qué le estamos hablando, porque cambia la invocación, está cambiando la conciencia, cambia el pensamiento, cambia la sociedad, y por eso es unos cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces, ya para acabar, hacemos un repaso. La amada se mueve en una homogamia. Homogamia es que se casa entre iguales, iguales al mismo nivel. Mashiach se casa con una amada que está a su nivel. No es una vil pecadora acomplejada, no. Se casa con alguien a su nivel, a un nivel que ha tomado, por supuesto, a él como referencia. Homogamia es un matrimonio entre iguales. ¿Por qué? Porque son linaje de reyes por conducta. Hemos llegado a ser un linaje de reyes por conducta, no por tradición, no por otras cosas que sí propicia la gran ramera. Y hemos tomado de la sangre simbólica ingerida. En contraposición, la gran ramera ha llevado a cabo una hipergamia, matrimonios arribistas, han tomado a mujeres menstruosas aprovechando el estatus de los hombres para esclavizarlas, una hipergamia, un arribismo, y también ha tomado de la endogamia, que es casarse entre comunidades y etnias solo entre ellos, ¿verdad? Dando lugar a patologías diversas con esa endogamia, principalmente patologías culturales, patologías que no hacían apertura, ¿verdad? Sino más bien cerrazón. Entonces era un arribismo de prostituta en la gran ramera, y eran los privilegios que llegaba a alcanzar, eran privilegios por pactos de sangre en la menstruosidad, pactos de sangre burocrático-institucionales, ¿verdad? Ayuntándose con menstruosidad. En la amada tenemos una dote que es un legado, una dote que no solamente es dote, sino que es un legado, es nueva creación, nueva familia, compartir. Sin embargo, la gran ramera no tiene dote,
no tiene legado, herencia sí tiene por adscripción, porque lo pasan de unos a otros, pero no tiene dote y como no tiene legado, es destruida, destrucción, desubicación corpórea, se desubica corporalmente, no se identifica ni siquiera a ella misma ya, no es capaz de encontrarse en la escritura, porque se ve como gran ramera y ya se le destapa lo que es, y se le crea adicción del fármaco y costumbres famélicas necesitadas de cariño que no les dan, ni le van a dar nunca en esas instituciones, y lucha por territorio, en lo contrario a la amada, que es compartir y es una nueva familia. En la amada tenemos una elección libre, se puede fugar, nos podemos fugar, hay una igualdad empírica en el trato inicial con todo ser humano también. Sin embargo, en la gran ramera tenemos a casaderos, gente que concerta los matrimonios, en una jerarquización, desigualdades sociales, eso perpetúa desigualdades sociales, no pueden escapar de ese sistema, están en ataduras morales y no éticas. La moral no pregunta por lo bueno, sino que es mera costumbre, la ética es lo que preguntaría por lo bueno y ya la gran ramera no la tiene. En la amada tenemos un voto activo, que es la instrucción, tenemos un voto activo, pagamos nuestros votos y nuestros votos son vivir instrucción porque la instrucción nos da vida, nos fortalece y nos concede salud. Es un voto activo, es una instrucción y son unas convicciones. Por el contrario, la gran ramera se mueve en un voto no activo, que simplemente son invocaciones, repetir cualquier frase o invocación, pero su voto no es activo porque no tienen instrucción, no tienen Torah, no tienen fe, cada vez tiene más miedo en la gran ramera, en la humanidad que se ha quedado menstruosa y por lo tanto ya tiene que ser descartada por contaminación, se mueve en la no fe, se mueve en el miedo, se mueve en la no instrucción y se mueve en dudas y en no convicciones. La amada sí tiene convicciones y esa convicción es que pronto, una vez que ya se ha acordado la fuga, pronto nos vamos a ir con el amado porque esa fuga ya está concertada y a punto de darse el decreto de salida de este sistema. Así que Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, coman, rían, beban, celebren este Pesaj con llenura de corazón, con alegría, con todas sus mejores galas, con la mejor disposición y alegrémonos juntos, pueblo de Israel, amada del Mashiach, Shabbat Shalom y feliz Pesaj. Shalom, shalom, besos y abrazos.